El puntapié inicial es repasar la coyuntura macro, mirar la coyuntura y cuestiones no tanto de la coyuntura, tratar de tener una mirada un poquito más larga respecto de la película que vamos a ver desde lo económico en los próximos años. Mucho para hablar, hay muchas cuestiones que están sucediendo en el mundo, muchas cuestiones que están sucediendo en lo doméstico y muchas cuestiones que están sucediendo desde el punto de vista sectorial. Vamos a tratar de ser lo más conciso posible para resumir los principales factores relevantes. Yo les diría, vamos de lo más grueso a lo más fino, de lo general a lo particular. Vamos a mirar un poco qué está pasando en el mundo y en qué clave tenemos que entender estas cuestiones globales. Yo les diría, acá están viendo un punteado de temas, cómo poder entender esto. Muy relevante desde el punto de vista de las empresas del sector agropecuario. Hay un viejo orden en el mundo que está dejando de ser y hay un nuevo orden que se está configurando, con lo cual el mundo está en una transición. Pero claramente el ordenamiento del siglo XX, sobre todo el que vimos con mucha claridad a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la post-Segunda Guerra Mundial, con un liderazgo claro de los Estados Unidos, un rol protagónico de parte de Occidente, hacia adelante no va a seguir siendo. Estamos viendo un entorno, un escenario geopolítico básicamente multipolar, con otras potencias sentadas en esa mesa de decisión, fragmentado y muy tenso. Si uno mira Occidente, claramente Occidente en una posición mucho más debilitada. Europa hoy claramente desconcertada. Los principales países europeos hoy están bajo hipótesis de guerra híbrida, pensando en que puede haber, y es altamente probable, de acuerdo a sus servicios de inteligencia locales, que pueda haber una declaración de guerra de Rusia a la OTAN, para que lo pensemos en los términos de cuáles son los problemas europeos hoy. La guerra en Medio Oriente yo lo pondría en términos de que a Israel le preocupa mucho Irán, a los Estados Unidos no tanto Irán sino China. El principal perjudicado del estrecho de Hormuz y la suba del precio del crudo tiene que ver básicamente con China, que es estructuralmente dependiente del petróleo del Golfo Pérsico. Ahora Israel está claro que sí, Irán son 500 kilos de uranio enriquecido lo que tiene, con eso podés fabricar 8 o 10 bombas nucleares, ¿no? Ahora, ¿qué se está discutiendo? ¿Qué es lo que está en pugna? ¿Es ideología? ¿Es en clave de la Segunda Guerra Mundial? La película que estamos viendo, en realidad no. Acá lo que se está dirimiendo es seguridad territorial, son recursos estratégicos y un aspecto no menor: quién va a gestionar y capitalizar los beneficios del cambio tecnológico en marcha. Este es un elemento fundamental de cara a los nuevos escenarios. Somos parte de una generación que está asistiendo a una nueva revolución industrial, al cuarto evento de cambio tecnológico acelerado global que la historia de la humanidad tuvo, y esto no es menor. ¿Qué pasa con la región de América Latina y el Caribe, pero en particular de Sudamérica en esta transición hacia un nuevo ordenamiento? Bueno, es un enclave geográfico estratégico, es un territorio que va a estar en disputa entre las dos potencias en pugna, que son Estados Unidos y China, por cuestiones distintas, bajo diferentes estrategias, pero la región es clave. Y esto tiene que ver con el último punto. Esto, en definitiva, ¿a qué nos lleva? ¿Qué película nos está contando de cara a los próximos años? Estamos en los inicios de un nuevo ciclo que va a tener y le va a asignar un rol protagónico a los recursos naturales, a las industrias vinculadas a los recursos naturales. Hablamos de energía, de minería, de tierras raras y de alimentos. Todos elementos en los cuales la Argentina tiene alta competitividad y dispone de yacimientos estratégicos. Con lo cual, esto empieza a darnos una referencia de que estamos viendo el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Por qué la región de América Latina y de Sudamérica en particular va a estar en disputa? Bueno, va a estar bajo pugna para realinearse en una dirección o en otra, por las cuestiones básicas que ustedes están viendo, porque la región explica la mitad del litio mundial. Esta cuestión no es menor, porque acá está el 35% del cobre, porque estamos hablando de un cuarto de las tierras raras. Las tierras raras, para que ustedes tengan una idea, es un poco el driver que motoriza en términos de insumos estratégicos el cambio tecnológico hoy. Con lo cual, ¿de dónde se van a proveer las nuevas industrias vinculadas al cambio tecnológico? Va a tener que ver básicamente con estos minerales críticos y tierras raras. Pero si miramos en perspectiva de los alimentos, la región va a estar participando dentro de muy pocos años, hacia el 2030, casi con el 40% del comercio global de proteína vegetal y proteína animal.
Entonces, ¿es estratégico desde el punto de vista de energía y minerales? Sí, pero es fundamentalmente estratégico de corto plazo en lo que hace el complejo proteico, tanto vegetal como animal, más animal que vegetal. Y frente a esto, Estados Unidos y China se posicionan en estrategias distintas. Estados Unidos lo que procura es una alianza restricta, con mucho foco en la seguridad nacional. Estados Unidos hoy está bajo un repliegue estratégico, intenta volver a tener control sobre la región, ha perdido mucha gravitancia allí y ha ganado influencia china en esto, así que lo que se disputa hacia adelante es básicamente contener lo más posible esa influencia china de la región. Y China, en cambio, en esto es muy pragmático, ¿no? Yo siempre digo de que a China no le interesa tanto el color del gato como que efectivamente caza ratones, sabe de qué dependen a través de las importaciones, qué necesitan tener asegurado como provisionamiento y lo que ellos procuran es asegurarse el suministro de las cadenas globales. ¿M? Desde ese punto de vista, China opera en la región bajo esa lógica. ¿Cómo se traduce esto en términos económicos? Bueno, que estamos en las puertas de un ciclo que va a ser desde el punto de vista económico y financiero muy favorable para las economías emergentes. Las economías de la región de América del Sur son economías emergentes. Estamos viendo algunas cuestiones relevantes. Los mercados financieros tienen mucha liquidez. La liquidez es un tema clave en esto, porque cuando los mercados están líquidos, los eventos de conflicto, de tensión, lo que se llaman cisnes negros, terminan repercutiendo positivamente en los mercados. ¿En qué mercados? Primero en el mercado de la energía, después alentando suba en los mercados de los commodities. Con lo cual acá yo les diría que la liquidez es lo que manda. Y los mercados hoy están muy líquidos. Y esto tiene que ver con los dos puntos que siguen. Porque hay un dólar estructuralmente débil, en otros momentos, ante un contexto complejo y tenso como el actual, veríamos un dólar muy fortalecido, mucho vuelo hacia la calidad, mucho fondo de inversión desarmando posiciones y yendo a buscar reserva de valor en el dólar, no es lo que está sucediendo. Y además esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que Estados Unidos necesita un dólar débil de cara a los próximos años. Entonces, esto es funcional en dos sentidos. Para mantener liquidez en el sistema y a su vez para que le permita a los Estados Unidos hacer algunas correcciones macroeconómicas, entre otras corregir balance comercial. Y las tasas de interés de corto plazo, que son básicamente las que define la Reserva Federal, también nos están diciendo que si bien siguen estando muy altas, están en el 4,5% aproximadamente, y que van a estar un tiempito todavía ahí mostrando resistencia a la baja, el sendero a la baja se lo descuenta, con lo cual un mercado líquido, un dólar débil y tasas que en algún momento van a continuar bajando, bueno, tener los planetas alineados para alentar un ciclo alcista en materia de commodities. Y eso es un elemento muy interesante para el punto en el cual está parado la Argentina hoy. ¿Esto favorece la economía argentina? Siempre que la Argentina tuvo contexto internacional favorable y el clima nos favoreció en términos de lluvia, bueno, la Argentina en general crece independientemente del diseño de política económica. Lo que estamos viendo para este ciclo agrícola es que vamos a tener un cosechón, vamos probablemente a alcanzar las 67, 68 millones de toneladas de maíz. No va a ser gran cosa en materia de soja, pero vamos a aportar otros 50 millones de toneladas. Venimos de un trigo del ciclo pasado que estuvo en 28 millones de toneladas, absolutamente impensable, una producción que se estimaba en el mejor de los casos en 22. Creíamos que podía ser un problema venderlo, bueno, se vendió sin mayores sobresaltos, con lo cual este ciclo agrícola va a volver a confirmar que la Argentina dejó atrás esa mala racha de 3 ciclos de sequía. ¿A la economía esto lo favorece? Por supuesto que sí. Es mucha entrada de dólar, el dólar va a estar muy ofrecido y la economía se va a beneficiar este año de términos de intercambio muy favorables. ¿Qué significa esto? No solo volumen de cosecha récord, sino mejores precios. Además, hay que sumarle el impacto de la suba del precio para lo que representa Vaca Muerta. Argentina está ya jugando como exportador neto de energía. Vaca Muerta es fundamentalmente gas, más que petróleo, pero hoy estamos jugando más en petróleo que en gas. Con lo cual, sumas energía más agro, la Argentina va a tener este año una oferta de dólares muy considerable. No va a ser un problema el mercado de cambios, por lo menos en el primer semestre de este año. Esto lo vamos a ver reflejado en el riesgo país y la verdad es que el riesgo país viene mostrando bastante resistencia a bajar en forma considerable. Probablemente veamos bajas más contundentes en el segundo semestre del año, no así en la primera parte de este año, razón por la cual el gobierno va a seguir intentando hacerse de fondos en el mercado interno y no salir
al mercado internacional. Tampoco va a tener demasiado apuro por salir al mercado internacional, consecuencia de que no va a estar tensionado el mercado de cambio. Un dólar muy ofrecido, insisto con este punto. Razón por la cual la Argentina descuenta el problema del frente externo en lo que respecta a este 2026. La pregunta acá es dónde estamos desde el punto de vista del programa de estabilización, si el programa económico con el que vamos a jugar de cara a los próximos años es esto o le falta algo más. Primero yo aclaro algunos puntos que sirven para despejar las incertidumbres en torno a lo que está sucediendo. Yo le diría más allá de lo controvertido del liderazgo que Argentina tiene y que no tenemos muchos antecedentes en gobiernos de este tipo, el programa económico en general, en sus orientaciones, en su diseño, es bien ortodoxo. Bien ortodoxo, ¿qué significa? Que es un manual que cumple con los cánones que te plantea un manual de texto de economía muy básico. Y esa es una buena noticia porque acá no se está intentando descubrir la pólvora ni mucho menos. La Argentina en general, cuando uno recorre un poquito de historia, sabe cómo diseñar programas de estabilización, con lo cual sabe cómo ordenar la economía en relativamente poco tiempo. Y acá el norte va en la misma dirección. Sí tiene algunas particularidades que es probablemente lo que genera algunas dudas en el mercado, y es que se propone ir secuencialmente. ¿Es un programa de shock? Lo es. ¿Es contundente respecto a lo fiscal? Lo es. Lo que genera algunas dudas respecto a esto de ir por etapas. Y lo que viene haciendo el gobierno en este diseño por etapas es un poco lo que ustedes están viendo. El gobierno por donde arrancó, por lo más básico, lo primero que había que corregir era el desmadre fiscal. Eso se corrigió en muy poco tiempo. Después usó instrumentos convencionales. ¿Qué significan esto? Bueno, básicamente tipo de cambio fijo, el tipo de cambio como ancla cambiaria y mantener las restricciones que ya venían del gobierno anterior, es decir, lo que conocemos como cepo. Cuando vos haces esto, un ajuste fiscal muy fuerte y tipo de cambio fijo, el manual de economía te cuenta lo que va a pasar. Ese ajuste va a ser expansivo, que significa que la actividad económica se va a recuperar rápidamente. Esto sucedió. Esto es muy bueno desde el punto de vista de que el resultado fiscal se explica de dos maneras. En la baja del gasto, en el ajuste que vos hagas, pero al mismo tiempo en el aumento de la recaudación si la economía crece. Hoy, esta última cuestión, después lo vamos a retomar, es lo que prenda algunas luces amarillas en el horizonte. Ahora, el ajuste expansivo se dio, vas a tener una baja acelerada en la tasa de inflación. Esto sucedió del 25 al 1,5%, que fue el dato piso de mayo del año pasado, pero vas a pagar un costo por esto y el costo es que el tipo de cambio en términos reales va a bajar, lo que significa que vas a tener una apreciación muy marcada de la moneda. Bueno, esto sucedió. A partir de acá, 2025, el gobierno intenta ir a la fase 2. Lo intentó por sí mismo, bueno, un poco forzado por el mercado, que fue un poco deteriorando las expectativas y lo empezó a correr desde el punto de vista del mercado de cambio. Es decir, empezó a generar tensiones ahí y el gobierno empezó a perder reserva para sostener tipo de cambio. Cuando esto se dio, ventana del Fondo Monetario, el nuevo programa de asistencia, 20.000 millones de dólares, y se dispuso a iniciar el segundo recorrido. La segunda etapa era básicamente abrir parcialmente el cepo, básicamente para el sector de personas, no para el sector de empresas. Estas restricciones siguen, pero era un esquema de flotación. Flotación entre bandas. Este es un esquema que en otros países funcionó. La Argentina probó en otros momentos. Esto del esquema de bandas a la Argentina no le resulta bien. El mercado en general a esto no lo compra. El mercado busca medidas mucho más contundentes desde el punto de vista monetario y cambiario, pero el gobierno fue por esto, bandas que se iban ajustando al 1%, y lo que sí pasó a usar como ancla es la cantidad de dinero, es decir, los agregados monetarios. Es lo que el gobierno dice una y otra vez, la cantidad de dinero en la economía está fija. Si está fija, no hace falta manejar tasa. Yo con la cantidad de dinero, administrándola, lo que termino controlando indirectamente es tipo de cambio y tasa de interés. Bueno, el manual de economía te dice que esto no va a suceder y que cuando haces esto lo que vas a tener es mucha volatilidad de tasas. Pasó, Argentina entró en un proceso extremo de volatilidad de tasas y esto va a terminar afectando el proceso de recuperación económica, es decir, vas a entrar en una desaceleración económica, en una meseta económica. Cuestión que sucedió. Esto tensionó aún más el mercado de cambio y el estado de las expectativas y ahí apareció la carta bajo la manga, que esto hay que reconocerlo y que tiene que ver básicamente con el Tesoro de los Estados Unidos, ya no el Fondo Monetario, el Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado de cambio y estabilizando. Después del trabajo lo hicieron las elecciones, el resultado electoral fue contundente.
sigue habiendo una amplia legitimidad en términos de que fundamentalmente hay un amplio rechazo de la sociedad a cualquier propuesta que venga de la oposición de ir hacia atrás respecto al diseño de política económica. Hacia adelante hay muchas cuestiones por terminar de acomodar, pero claramente la sociedad no está dispuesta por el momento a ir hacia atrás en él. Y esto despeja mucho de las dudas que había. A partir de este año, enero del 2026, el gobierno inicia la tercera fase del programa económico, que es mantener el esquema de bandas. El gobierno sabe que esto fue un problema, pero no se puede decir ahora. Ahora las bandas pasan a ser simplemente una cuestión testimonial, no son relevantes cuando uno analiza lo que puede pasar con el tipo de cambio. Esas bandas se van a ir ampliando, vuelvo a decir, no son relevantes hoy para analizar proyecciones de tipo de cambio, pero sí lo que cambió es que el Banco Central ahora empieza a tener una intervención decisiva comprando dólares y el gobierno, el Banco Central, viene haciendo compras muy, muy importantes y esto sirve fundamentalmente para recomponer posición de reservas internacionales. O sea, acá vos tenés dos efectos positivos de esto. Por un lado, empezamos a acumular reservas y esto es importante para salir de la zona de reservas netas negativas, pero fundamentalmente esto significa que hay más pesos, más liquidez en el mercado doméstico y esto le permite a la economía nacional bajar las tasas de interés, que era un punto que estaba afectando mucho la actividad económica. Si la actividad económica no se reactiva por vía de baja de tasa de interés, la recaudación entra en zona de riesgo. Con la recaudación en zona de riesgo, lo que entra en zona de riesgo es el resultado fiscal y financiero, que es lo que el gobierno no está dispuesto a negociar. Entonces la luz amarilla hoy está desde el punto de vista de la actividad económica. Ahora, la volatilidad que tuvimos el 2025 por elecciones, por el riesgo de la política y por los errores no forzados del gobierno, se pagó en términos de parate en la tasa de desinflación. Yo a esto lo veo no como una aceleración inflacionaria, sino que el proceso de desinflación se frizó y al mismo tiempo se desaceleró la actividad económica que hoy pasan a ser dos frentes de problemas para el gobierno que tiene que priorizar uno u otro. ¿Vuelve a enfocarse en la desinflación o va a tener que enfocarse en el corto plazo en la reactivación de la actividad económica? Cuando lo vemos en perspectiva al dato de tasa de inflación en el corto plazo, vemos esto que yo les comentaba. Del 1,5% de mayo del año pasado al en torno al 3-2% que estamos esperando sea el dato de inflación de marzo, que todavía no lo sabemos, pero que va a rondar en estos niveles. Entonces estás hablando de que en definitiva en estos meses duplicaste la tasa de inflación. Vuelvo con lo mismo para puntualizar. No lo veo a esto como que la Argentina esté entrando en un proceso de estanflación o en un proceso de aceleración inflacionaria. Creo que esto hay que entenderlo como que el proceso de desinflación de la Argentina encontró un piso muy fuerte y que necesita algunas medidas económicas para que esto vuelva a ubicarse en un sendero hacia la baja. Ahora, no perdamos de vista la perspectiva de dónde venimos en materia de inflación y qué proyectamos hacia adelante. 2023, 2024, fíjense en ustedes los datos de inflación de la Argentina. El año pasado terminamos en 31,5. Yo acá en este 31,5 creo que hay 10 puntos de la inflación que te lo generó la volatilidad del 2025. La Argentina en el escenario base podría haber terminado el año pasado en una inflación anual en torno del 20%. Tenés 10 puntos acá que tiene que ver con lo inercial y con que tuviste que se te dolarizó la mitad de la base monetaria el año pasado, que es lo que hoy se está desdolarizando. Este es un punto no menor, porque semejante dolarización significa que se te desploma la demanda de pesos. Ante un desplome de magnitud en la demanda de pesos, lo que volvés a generar es un excedente monetario que empieza a presionar a precios. Es parte de la corrección que hay que hacer. Este año que estamos viendo, bueno, no importa tanto que estamos viendo nosotros, lo que importa es que está viendo el mercado, mirando el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, a las principales consultoras. Bueno, el mercado está esperando entre 25 y 30% de inflación para este año. Yo creo que puede ser menor. Ahora, si el mercado espera ese dato, significa que todavía tenés un año por delante de inflación alta, con lo cual hay que poner mucho foco respecto de, bueno, cuidado patrimonialmente en cómo intentás protegerte de ese dato de inflación. 2027 están dadas las condiciones para que la Argentina empiece ahí sí a bajar fuertemente la tasa de inflación y empezar a converger a datos internacionales. Mientras tanto, este cambio de fase en el programa económico y el Banco Central comprando activamente en el mercado de cambios está permitiendo recomponer reservas.
es esta línea azul que ustedes están viendo, después de una fuerte caída de reservas, y la nueva fase del programa económico permite que el Banco Central esté con un ritmo comprador del orden de los 1.500 millones de dólares por mes. Para que ustedes tengan una idea, el Banco Central hoy comprando a ese ritmo, tenemos compra de dólares de atesoramiento de personas físicas en torno de ese valor, entre los 1.100, 1.200 millones de dólares por mes. Tenés además unos 800 millones de dólares que se lleva al exterior el turismo, y pese a eso vemos al dólar mayorista bajando. ¿Qué explica eso? La oferta de dólares que yo les mencionaba al comienzo. La Argentina tiene una abultada oferta de dólares que se va a mantener y profundizar en los próximos meses. Primer semestre del año, el tipo de cambio tiene fuertes presiones bajistas. Y cuando uno tiene una visión un poquito de más largo plazo, esto se confirma. Esta gráfica que están viendo es el índice de tipo de cambio real de la Argentina de largo plazo. Acá, para que ustedes tengan referencia de la gráfica, no miren estos datos porque no son precios de tipo de cambio, sino valores índices. Este era el tipo de cambio real de la Argentina durante la convertibilidad. Esto fue la salida de la convertibilidad. Hoy estamos acá. Fíjense que el tipo de cambio real hoy está tratando de aproximarse bastante a lo que fue el tipo de cambio que tuvo Massa o el tipo de cambio que tuvo Cristina. Estamos viendo estos dos pisos acá. A estos dos pisos me refiero. El de diciembre del 15 y el de noviembre del 23. Hoy estamos un poquito por arriba, pero esto viene cayendo. Con lo cual, ¿qué conclusión puede uno sacar de esto? Estabilizándose la economía, el proceso de apreciación es inexorable y la Argentina va a convivir con un tipo de cambio relativamente bajo de cara a los próximos años. ¿Esto qué significa? Que vas a ser una economía relativamente cara en dólares en términos de servicio, de combustibles. Vas a tener una presión de costos muy importante y eso le pone mucha presión a la competitividad dentro de las cadenas de valor. Te dirán, bueno, pero esto va a ser fundamentalmente un problema para la industria manufacturera, para los sectores que se acostumbraron a hacer negocios en una economía cerrada, no en una economía abierta. En principio, para el agro no debería ser un problema. Convengamos, vamos a estar de acuerdo en que el sector productivo primario dentro del agro a esto lo puede compensar porque tenemos una de las productividades más altas a nivel mundial. Ahora, el sector industrial dentro de las cadenas de valor del agro sí va a empezar a tener en esto un problema serio. Me refiero a buena parte del entramado industrial lácteo y de la industria frigorífica, que ya está mostrando algunas señales de alerta. Ahora, ¿qué le queda a este programa de estabilización para terminar de limpiar algunas dudas que hay en el horizonte de parte del mercado? Bueno, los programas de estabilización en la Argentina siempre se han resuelto desde el punto de vista fiscal, cambiario y monetario. No alcanza solamente con lo fiscal. Y esto es lo que ya el mercado está planteando con toda claridad. Lo que hoy todavía no se hizo y hay que hacerlo, y mejor si se lo hace este año, porque el año que viene volvés a entrar en modo electoral, es definitivamente ir al mercado único y libre de cambios, que todavía no lo tenemos. Hay que terminar de eliminar las restricciones en el mercado de cambio que afectan al sector de empresas. Hay que hacer una reforma financiera amplia para hacer convertible al peso y para permitir al dólar como moneda de curso legal. Esto en definitiva es un esquema monetario y cambiario que replica algunas condiciones de la convertibilidad de los 90. Esto es incompatible con derechos de exportación, con lo cual las retenciones tienen que eliminarse cuanto antes. En esto el gobierno lo tiene claro. Lo que no tiene claro el gobierno de dónde va a reemplazar esas fuentes de recursos. Fundamentalmente están dadas por el complejo soja. El gobierno en esto se metió en un berenjenal porque el elemento muy positivo que aseguraba resultado fiscal positivo tenía que ver con la recuperación económica. Al haberse planchado la actividad económica, la recaudación se complicó, con lo cual la baja de derecho de exportación inexorablemente se va a postergar. No se va a dar en este año para lo que queda. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Acá lo que se juega básicamente tiene que ver con retenciones al complejo soja, que es lo que aporta recursos fiscales. El 5% remanente que queda al sector de carne vacuna en lo que respecta a cortes de novillo no tiene ninguna implicancia fiscal seria, con lo cual ahí el gobierno debería a eso eliminarlo cuanto antes y la cadena lo necesita. Hay que salir de la zona de reservas netas negativas para que el riesgo país definitivamente converja hacia la baja,
Creemos que esto se puede llegar a dar en el segundo semestre del año, no así en los primeros meses. Y la Argentina se propone ser una economía abierta, razón por la cual hay que ir a converger a precios internacionales. Converger a nivel de inflación mundial, converger a nivel de tasas que tiene el mundo y converger a precios de los transables a niveles de los que el mundo tiene. Y esto queda todavía, tiene por delante un camino. Reformas estructurales, por supuesto que sí. Creo que en esto el gobierno tiene un problema de secuencialidad, a mi juicio. El orden de prioridad no está del todo claro. La discusión en torno de la reforma laboral, yo creo que en orden prioritario hubiera sido la tributaria. Entonces se enfrascó en una discusión demasiado larga en el Congreso durante el verano y lo que terminó resultando de eso es una reforma laboral que a mi juicio no es lo suficientemente contundente para lo que la Argentina necesita. Ahora, las tres reformas claramente tienen que estar en agenda. Si esto se resuelve, y yo creo que esto va a suceder en este año, vuelvo a lo mismo, el año que viene ya tiene agenda política por delante, los programas de estabilización en general tienen que ver con esto, lo fiscal, lo monetario y lo cambiario, que esto genere confianza con los agentes económicos y en la sociedad, que haya acuerdos políticos amplios para que esas reformas estructurales se hagan y que el plan de estabilización se mantenga en el tiempo. Hasta acá el plan de estabilización más exitoso en tiempo de lo que duró fue la convertibilidad. Los anteriores duraron menos tiempo. Aún así, la convertibilidad terminó en malos términos, ¿no? Bueno, eso es un poco el desafío que tiene la Argentina en este momento para dejar atrás un ciclo de estancamiento económico de largo plazo. Ahora, todo programa económico, todo programa de estabilización tiene que responder a una pregunta y es, ¿cómo se va a financiar? Porque, o te financias vos con recursos propios o te lo financia el ahorro externo, es decir, el resto del mundo. Y acá aparece un elemento muy importante que tiene en un rol protagónico al campo, entre otros sectores. Y es que la Argentina tiene cuatro sectores que son clave desde el punto de vista del desempeño exportador. Tres vinculados a recursos naturales, uno vinculado a la economía del conocimiento. A recursos naturales tiene que ver con el agro, la energía, esto es vaca muerta, minería más litio, consecuencia del cambio tecnológico y los yacimientos que Argentina tiene. Esto está vinculado a la gestión del conocimiento, son servicios basados en tecnología. Fíjense ustedes que al 2030 los cuatro sectores de transables le van a significar a la Argentina, y esto probablemente se quede muy corto, le van a significar a la Argentina un ingreso neto de dólares de torno de 100.000 millones de dólares. Con 100.000 millones de dólares, la Argentina resuelve la cuestión del sector externo, de la falta sistémica de dólares que detona crisis en Argentina. Esto no lo tuvo la convertibilidad. La convertibilidad dependió del ahorro externo, dependió de que el mundo ingrese dólares financieros o que el mundo te preste. Bueno, en este caso, este programa económico podría resolver esta cuestión y no es menor, no es menor. Ahora, como dato, fíjense en ustedes que sigue siendo el agro protagonista en términos de volumen de oferta de divisas, pero es el sector que menos va a crecer en términos de lo que va a ampliar ese aporte de divisas. Los sectores que más crecimiento van a tener tienen que ver con energía, con minería y con servicios basados en tecnología. ¿Esto qué te está diciendo? Bueno, la Argentina es muy probable que en los próximos años, en la próxima década, pase a ser un actor global en el mercado energético y minero mucho más que lo que puede serlo en materia agropecuaria, donde tenemos otros monstruos que compiten con nosotros por caso Brasil. Y esto puede significar una pérdida de importancia política relativa para el sector agropecuario. Es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué nos están diciendo los mercados de commodities por el momento y qué vamos a estar viendo hacia adelante? Bueno, estos son los futuros de granos, le interesa al sector ganadero porque de acá se desprenden los costos de la alimentación. Esto es lo que estamos viendo en maíz, en trigo, en soja y en derivados de soja. Este ciclo alcista fuerte que se dio acá, explicado básicamente por Rusia y Ucrania, hoy estamos frente a un nuevo conflicto bélico, insisto con esto. Cisne negro, conflicto global en el mundo, si el mercado financiero está líquido, están dadas las condiciones para que primero suba el precio de la energía, esto ya sucedió, después esto arrastra la suba los precios de los commodities, es lo que estamos esperando que suceda. Ustedes dirán que estás volviendo a hablar de una soja de $600, no me refiero a eso, pero claramente estos pisos, estos precios en materia de commodities son precios pisos. Probablemente empecemos a ver hacia adelante una recuperación.
Por los que les mencionaba, porque el mercado financiero está líquido, esto no tiene que ver con oferta y demanda, tiene que ver con la posición de los fondos especulativos. El dólar débil lo vemos en esta gráfica. Cuando esto se va para arriba significa que el dólar se fortalece y cuando esto cae significa que el dólar se debilita. Y esto tiene que ver básicamente en cómo se correlacionan las tasas de interés y la línea celeste con los precios de los commodities, que es la línea azul. Cuando las tasas en el mundo suben, los precios caen y cuando las tasas caen, como sucedió acá, los precios suben. Hoy que estamos viendo que ese nivel histórico alto de las tasas de interés, a donde las puso la Reserva Federal, consecuencia que Estados Unidos empezó a tener problemas de inflación, ahora lentamente empiezan a desandar las tasas, esa suba. Lentamente, pero esto está sucediendo. Hay una fuerte presión de parte de Trump con respecto al presidente de la Reserva Federal a que esto lo haga y lo haga a mayor velocidad. Y ya se sabe de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, no le queda mucho recorrido al frente de la Reserva. Entonces vamos a seguir viendo un dólar débil y tasas que van a ir ajustándose hacia la baja, con lo cual todo esto le insufla mucho oxígeno al mercado internacional. Cuando hablo de apetito inversor, veamos las plazas bursátiles en el mundo, ¿no? Este es el Standard Poor's, la bolsa de los Estados Unidos, estas son las acciones de las tecnológicas, no solo subiendo fuertemente esto y haciendo correcciones muy, muy moderadas, sino que también lo que está sucediendo es que está subiendo el precio de los metales, sube fuertemente el precio de la plata, más allá de las tomas de ganancias, pero miren ustedes el recorrido del oro, ¿no? Te dirán que detrás del aumento en el precio del oro, bueno, es que ya el mundo está tomando nota del cambio de orden global, de que Occidente y Estados Unidos van a dejar de ser lo que eran, por ende el dólar va a dejar de ser lo que era, por ende hay que empezar a buscar reservas de valor alternativas. El oro aparece ahí como un recurso estratégico, los bancos centrales hoy, todos, están aumentando su posición de dólares. Precio de la energía, por supuesto que voló con la intervención directa de Estados Unidos a Israel en Irán, con el cierre de parte de Irán del estrecho de Hormuz, un cuarto del Golfo Pérsico depende de ahí, razón por la cual estos precios subieron. Ahora, tenés una ventana de negociaciones que va a durar 14 días, esto significó que los precios de estos cayeran, no estamos viendo un precio del petróleo que vuelva a los 60, 70 dólares en el corto plazo. No va a quedar en 100, 120 dólares, por supuesto que no, pero vemos un petróleo que va a seguir presionando y mucho en materia de precios al resto de la canasta de commodities en los próximos meses. Con lo cual, y aterrizando, en este nuevo ciclo económico de la Argentina y dado el nuevo contexto que vamos a estar viendo a nivel global, ¿qué se espera que sea el aporte del agro en esto? Vemos un sector creciendo en exportaciones, va a tener un gran desafío por delante de ir perforando techos productivos, necesita el sector agropecuario seguir incrementando la productividad porque el programa económico te lo va a ir exigiendo. Crecer en productividad y crecer en escala. Vemos que están dadas las condiciones para el famoso tema del agregado de valor. ¿Esto qué significa? Bueno, relaciones de precios relativos más razonables para convertir proteína vegetal en proteína animal. Carne en pasto, pasto en carne, granos en carne, sin que actúen como subsidios o incentivos artificiales los derechos de exportación, porque eso tiene los días contados. Donde hay mucho margen de crecer es en el complejo proteico animal. Y básicamente el crecimiento tiene que estar dado por el comercio internacional, no por vía del mercado interno. Márgenes que se van a ir alineando con el mercado, con precios moderados, pero con mucha presión de costos. Y esto en definitiva se traduce en una necesidad de seguir aumentando eficiencia, escala, gestión e integración. Nada de lo que ustedes no conozcan ni estén viendo ya. El sector ganadero tiene algunas especificidades. ¿Qué estamos esperando? Bueno, probablemente estemos en las puertas de un nuevo impulso de crecimiento sectorial, de productividad y de oferta, no por vía de aumento de stock, no estamos viendo esto, la Argentina no va a crecer en stock, sí puede crecer dándole eficiencia al stock. Con lo cual si vos acá pones aumento de eficiencia, más incorporación de tecnología, más apertura de nuevos mercados, todo lo que se está dando, ese impulso sectorial se puede concretar. Mientras tanto, vemos que se están recomponiendo los precios a lo largo de la cadena, muy claro lo vemos a esto en terneros,
Otra cuestión es si son precios sostenibles. Hoy lo que tenés es este ciclo de auge de precios que algunas ganaderías lo ven como una oportunidad de toma de ganancias y otras como una oportunidad de reconfigurar el negocio e integrarse. Precios internacionales que están marcando nuevos récords. Esto no estaba en el radar de nadie. Hoy mirá los precios en el mundo y están volando. Me refiero a la carne vacuna. Buena parte de eso está explicado por una restricción estructural que está teniendo la oferta. Esto se replica en el mundo. Los principales productores y exportadores están en fase de retención, razón por la cual van a ofrecer mucha menos carne al mercado mundial, y el mercado mundial está ávido de proteína animal y de carne vacuna en particular, y más o menos el mismo escenario lo estamos viendo en el plano doméstico. La Argentina, después de haber perdido 10 millones de cabezas en 5 años, quedó conviviendo con una restricción estructural de oferta. En algún momento el mercado iba a arbitrar y como lo hace el mercado arbitra con precios. Estos precios vinieron para quedarse. Es un gran problema para el resto de los eslabones de la cadena tener que con estos precios ser competitivos, integrar un producto y colocarlo a precios razonables en el mercado internacional. Ahora, demanda internacional no solo que tiene firmeza, sino que está insatisfecha. Las proteínas animales tradicionales en el mundo volvieron a volar. En su momento se pensaba que podía haber una amenaza por el lado de las proteínas alternativas, alimentos basados en plantas o incluso proteínas de laboratorio. Bueno, nada de esto sucedió. Ahora hay una nueva generación de consumidores jóvenes que quiere consumir más carne, más huevos, busca proteína tradicional y no alcanza la oferta de proteínas en el mundo. Y esto lo estamos viendo incluso en Argentina, donde están faltando huevos y donde los nuevos jóvenes quieren consumir más carne. Cuando hablamos de apertura de nuevos mercados, ¿a qué nos referimos? Bueno, dos cuestiones que son esenciales. Estados Unidos abriéndote ese mercado para 100.000 toneladas de carne, con preferencia arancelaria. Te dirán, bueno, pero eso es carne barata, lo que Estados Unidos busca son cortes magros, baratos para hamburguesas. Pero estamos hablando del mercado americano. La carne barata en los Estados Unidos nos da a nosotros un escenario de precios muy bueno. Y a esto le tenemos que sumar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que en materia de cuota Hilton las 30.000 toneladas se puede ampliar y el 20% de aranceles se va a dejar de pagar. Y hoy estamos hablando de que la Hilton tiene un precio promedio de $20.000 la tonelada. Entonces, mirás el mercado internacional, hay volumen y hay precio. La pelota está en la cancha de la cadena de carne vacuna en Argentina. Cuando le digo que estos precios están volando, ¿a qué me refiero? Índice de precio de las carnes, las tres: vacuna, porcina y aviar. Fíjense en ustedes, el gráfico es elocuente. Cuando lo abrís en términos de las tres carnes, fíjense en qué pasa con el precio de la carne vacuna en relación a cerdo y a pollo. Estas carnes en el mundo van a ser carnes que van a tener que competir por precio. ¿Querés consumir carne barata? Es pollo o cerdo, o en términos de cerdo y pollo, como que quieran poner ustedes. Asia consume mucho cerdo. La carne vacuna no es una fuente de proteína barata, va a ser escasa y cada vez más cara. Es claramente un producto gourmet que se separa del resto de las carnes que van a competir por precio. Precio que nos está dando el mercado hoy, poco lo que les comentaba. Hilton, entre 24 y 25.000 dólares. Cuota 481, que es también mercado europeo, está hablando de casi 10.000 dólares. Si nos vamos a el mercado que explica 7 de cada 10 dólares que exportamos, que es China, comprándonos cortes baratos de vaca, hoy esos cortes en el mercado chino están entre los 6.500 y 7.500 dólares. Cuando hablamos de precio, estamos hablando de estos niveles de precio. Y con probablemente chances de seguir subiendo porque el mercado está desabastecido. Puntualizo esto. ¿Cuáles son los desafíos? Para ir cerrando. Claramente la competitividad industrial es un punto. Atención con los negocios que están haciendo con algunos frigoríficos porque la industria frigorífica va a estar bajo presión y bajo presión muy fuerte. El mercado no le va a hacer fácil la tarea desde el punto de vista del precio de la materia prima, de la mercadería, de la hacienda. Con lo cual, acá lo que vamos a ver es una zaranda muy fuerte en todo el entramado industrial vinculado al sector frigorífico, como va a suceder con el resto de las cadenas de materia proteína animal. Crecimiento en exportaciones, más allá de los problemas de competitividad, sí.
¿A través de qué mercados? Los mercados de mayor valor. La Argentina va a tener acceso a mejora en cuanto al mercado europeo, que es un mercado maduro, al acceso preferencial arancelario al mercado americano, que es el mercado más apetecido a nivel mundial en materia de carne vacuna. Se va a abrir el mercado de Corea y Japón para la Argentina. Ahí el precio promedio por tonelada, si Europa son $25.000, Corea y Japón te paga $35.000. Y ese mercado va a estar en algún momento. El tema es cómo llegás a integrar buenos productos para entrar en esos segmentos de consumo de altísimo precio. Mientras tanto, estamos viendo una oferta restringida en materia de ternero, un nuevo otoño-invierno muy llovedor, mucho pasto, más retención, menos oferta, más allá de los ciclos de cortísimo plazo, los precios altos del ternero vinieron para quedarse. En algún momento va a aparecer la pugna por el novillo pesado, que es la categoría que la Argentina no tiene. Si la Argentina quiere crecer en el mercado internacional en corte de mayor valor, hay que salirse del esquema del negocio de la vaca en el mercado chino, que fue estratégico, claro que sí, pero la Argentina lo que tiene que hacer es producir más kilos por animal porque necesita más oferta de novillo pesado. Sin esa oferta de novillo pesado, la industria frigorífica no puede integrar mejor su, su carne colocada en el mercado internacional, ni vamos a poder abastecer a estos segmentos de alto consumo y de precio. Dos factores que son claves en materia de competitividad, más allá del tipo de cambio y del precio del ternero para la industria. Trazabilidad y tipificación. Esto va a ordenar y mucho la cadena de valor de carne vacuna en Argentina. Un sistema de trazabilidad y un sistema de tipificación que al mercado, a los actores y los eslabones del mercado y al mercado internacional lo ordene. No estamos viendo crecimiento en stock, tampoco estamos viendo este crecimiento en el consumo per cápita. La Argentina se va a estabilizar en un consumo per cápita de 40 kilos. Definitivamente se va a consolidar esto de que consumimos más pollo que carne vacuna. Entonces es un mercado, el doméstico, que no va a crecer en volumen, pero sí va a crecer en valor. Va a ser un mercado más chico, pero de mayor valor. ¿Consecuencia de qué? De que va a pasar en el mercado interno lo que está sucediendo en el mundo. El mercado, en la medida que se hace más sofisticado, va mejorando la integración, los productos aparecen presentados distintos, aparece la presencia de sellos, de marcas, de otro concepto de carnicería, de otro concepto de comercialización minorista. El tema es cómo el productor ganadero se integra a estos nuevos negocios. Si está dispuesto a hacerlo primero y si busca los planes de negocio adecuados para poder integrarse con la industria en los canales minoristas. Obviamente, la pelota está en la cancha del sector, esa oferta de novillos en el corto plazo tiene que aparecer. Y obviamente en algún momento hay que empezar a faenar menos hembras, con lo cual hay que entrar en una fase de retención. Un gran desafío a nivel de sistemas primarios, de diseñar sistemas que están alineados al mercado. Acá no se trata solamente de decir, soy tenedor de hacienda, produzco novillos los que me gustan, los que estoy acostumbrado, los que sé producir. Hay que mirar qué está pidiendo el mercado, qué demanda el mercado, qué pide ese consumidor y cómo yo alineo mi sistema productivo con ese tipo de producto, ¿no? Si vos mirás el mercado asiático, el segmento ABC1, ese consumidor chino que está dispuesto a consumir carne de calidad, ese consumidor no linkea a la Argentina con carne de calidad. Para ese consumidor chino con plata, los cortes vacunos de calidad son los que les provee Estados Unidos o Australia, no la Argentina. Esto es un gran desafío para la cadena. Y naturalmente, ¿no? Creación de valor a partir de qué? Bueno, básicamente diferenciación por atributos de producto. La estrategia para la Argentina, a diferencia de la estrategia brasilera, que es volumen y competitividad en precio, tiene que ver en diferenciación de atributos del producto. El mercado está ávido de proteína animal, está ávido de carne vacuna, tenés un mercado de consumo masivo que busca precio, pero tenés segmentos de mercado que buscan altísima calidad y que están dispuestos a pagarlo. Apuntes de la coyuntura en esto. ¿Qué estamos mirando para este año? Lo que les decía, el mercado está esperando una tasa de inflación del 25 entre el 25 y el 30%. El gobierno en esto sabe que ahora se va a tener que enfocar en reactivar la actividad económica para que no se comprometa el resultado fiscal. Razón por la cual hay un cambio de foco para este año. No foco, no tanto foco
en materia de desinflación se está dispuesto a pagar el costo de tener un poquito más de inflación este año a costa de que la actividad económica mejore. La forma de hacerlo, en lógica de este gobierno, lo único que el gobierno va a hacer es seguir remonetizando la economía, metiendo más pesos para que las tasas de interés bajen. No va a haber otro drivers para la reactivación económica más que la baja de la tasa de interés. En este año se posterga la baja de derechos de exportación, fundamentalmente lo esperaba mucho el mercado agrícola, el negocio de la agricultura pura y dura, y obviamente cambian también las preferencias de los inversores respecto de nos seguimos colocando en pesos, y la verdad es que con baja de tasa de interés las colocaciones en pesos pierden atractivo, ¿no? ¿Qué estamos viendo a fin de este año? En términos de algunas variables de la economía y qué está mirando el mercado en el relevamiento de expectativas de mercado. Tipo de cambio a fin de año en el orden de los 1.630, 1.650 pesos. ¿Qué significa esto? Que seguís teniendo apreciación de la moneda, o sea, el tipo de cambio moviéndose por detrás de la inflación. Tratar de acompañarla lo más posible, pero se sigue atrasando. ¿Mm? En materia de tasa de inflación, bueno, entre el 25 y el 30% podemos ponerlo en estos términos, que el mercado esté mirando una tasa de inflación más cerca del 30 que del 20, es un problema para el gobierno lo sabe, pero le ha parecido esta prioridad de actividad económica mucho más que de desinflación. La actividad económica va a seguir creciendo con estos parámetros de ser muy heterogéneo. Unos pocos sectores volando, muchos sectores muy complicados, creciendo muy poco, no creciendo nada o incluso cayendo. Esto es parte del programa económico, sí, pero es fundamentalmente parte del cambio tecnológico que se está dando en el mundo. Hay industrias que ya no tienen razón de ser en Argentina. Y esto, achacárselo al programa económico es quedarse corto, digamos, es ser miope. Hay un proceso de destrucción creativa que lo está haciendo el cambio tecnológico. Ahora, en materia de dólares, balance comercial positiva se descuenta, reservas internacionales que van a seguir aumentando también se descuenta. Entonces el dólar va a estar ofrecido.